mis queridos hermanos, sea cada uno de ustedes bienvenido al estudio de una lección más. Sábado 8 de abril del año 2023. Lleva por título Eva y el vestido piadoso. Así es, hermano. En esta oportunidad vamos a hablar de nuestra vestimenta. Nos hemos puesto a pensar en algún momento si la ropa que nosotros llevamos, la vestimenta que utilizamos, es la que Dios quiere para cada uno de nosotros. ¿A quién complacemos con nuestra vestimenta? ¿A nosotros mismos o a Dios? Esta lección será de mucha bendición. Así es. Vamos a recordar, vamos a aprender las órdenes de nuestro Dios. Y para empezar esta lección, te pido que me acompañes en una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y honrado sea tu nombre. Estamos ante ti, Señor, tus hijos, para pedirte y darte las gracias por habernos cuidado durante estos días. Y en estos momentos te pedimos que derrames tu sabiduría, el entendimiento para poder aprender de tu palabra y de esa manera poder corregir nuestra vida y estar, Señor, en orden. Te pedimos que te quedes con nosotros, tu Espíritu Santo sea también, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos agradecer a nuestra hermanita Esther Cruz. Ella nos está acompañando en esta oportunidad de la lección. Esther pertenece a la iglesia de Chachapoyas. Es estudiante universitaria. Ella estudia psicología. Algo interesante, mis hermanos, de la iglesia de Chachapoyas es que muchos jóvenes universitarios se consagran al Señor y hacen su voluntad. Entonces, es un gran privilegio para nuestra iglesia contar con jóvenes que se dediquen a predicar la palabra de Dios. Bien, en la lección anterior hemos estudiado el tema de la alimentación, ¿cierto? Hoy estudiaremos otro hermoso tema. Y seguramente a usted, mi querido amigo, que recién nos ve por este medio de comunicación, se habrá preguntado, ¿pero por qué las hermanas usan vestido largo o vestimenta larga? O quizás usted, mi querida hermana, le habrán preguntado, ¿por qué no vistes como las otras mujeres? ¿Cómo reaccionaría usted? Seguramente te has puesto nerviosa o quizás respondiste con la verdad de la Biblia. Si lo hiciste así es porque te diste cuenta que cuanto más lees la Biblia, más debes cambiar tu forma de vida. Y eso es para mejorar tu vida espiritual. El tema de hoy se titula Eva y el vestido piadoso. El tema, mis queridos hermanos, tiene 3 hermosos subtemas que vamos a desarrollar. El primero dice la vestimenta inmodesta. El segundo, vestido modesto. Y el tercero, Cristo, nuestra justicia. Así que, bienvenidos al estudio de la Biblia. Nos sentamos cómodos porque vamos a comenzar esta interesante lección. Y la primera pregunta dice lo siguiente: ¿quién es la madre de toda la humanidad? Cuenta lo que sabes de ella y su ropa original. Vamos a estudiar el libro de Génesis, en su capítulo 3, versículos 20, también capítulo 2, versículos 24 y versículo 25, y el capítulo 3, versículo 6. ¿Qué nos dicen estos versos? Y Adán llamó a su esposa Eva, porque ella sería madre de todos los vivientes. Génesis capítulo 2, versículo 24 y 25 dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Y Adán y su esposa estaban desnudos, y no se avergonzaban el uno del otro. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer
agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. A ver, vayamos a la creación del hombre. El ser humano fue creado al sexto día de la creación, ¿verdad? Ahora, así como Adán significa humanidad, Eva significa mujer o madre de toda la humanidad, madre de todos los vivientes, como lo escribe Génesis capítulo 3, versículo 20. Es decir, Eva sería la madre de todos los sentenciados a muerte debido al pecado. ¿Te das cuenta? Dios creó al hombre y a la mujer. Luego los bendijo y los llamó seres humanos, dice el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 2 de la traducción al lenguaje actual. La creación de Adán y Eva se caracteriza porque Dios les dio señoríos sobre todas las criaturas vivientes del cielo, el mar y la tierra. Ellos fueron creados a imagen de Dios. Es decir, en la Biblia, todos los seres humanos, al haber sido creados a imagen de Dios, reciben el privilegio de señorear sobre la naturaleza. Los límites de su señorío son definidos en detalle y están circunscriptos por la ley de Dios, de manera que los privilegios dados son ejercidos con responsabilidad y están sujetos a una rendición de cuentas, como le escribe Génesis capítulo 2, versículos 15 al 17. Mira, el Edén es descrito como el primer santuario en la tierra, y Adán y Eva como sacerdotes que sirven a Dios en el santuario o en el Edén. Entonces mira, como seres que han sido creados a imagen de Dios, los seres humanos tenían que vivir como agentes y testigos de la presencia de Dios en la tierra, y también cuidar de ella. El ser humano tenía que manifestar el afecto hacia Dios y también hacia su prójimo. Es por eso que son imágenes de Dios. ¿Ve? Ahora, lo más hermoso y excepcional entre Dios y la humanidad se revela en la creación de la mujer, como le escribe Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 22. ¿Qué más? La promesa de la redención de Dios, y más tarde en la descripción de Dios como nuestro Padre Celestial y su amor en Cristo, que era lo que sería Eva de Adán. A Eva se le llamó una mujer, una ayuda idónea para Adán y una esposa. Eva fue creada de la costilla de Adán. Y luego que Dios puso vida en ella, se la trajo a Adán para entregársela como esposa. Imagínate a un padre cuando lleva a su hija a la iglesia y la entrega a su esposo. Eso fue lo que hizo el Señor. Dios celebró el primer matrimonio en el Edén, que simbolizaba el primer templo de Dios en la tierra. Entonces mira, la creación de la mujer a partir de una costilla del hombre implica la estrecha conexión entre ellos y establece la base de la comprensión del matrimonio. Dicho en otras palabras, significa que Eva no debía dominarle como cabeza, ni tampoco debía ser humillada y hollada bajo sus pies como un ser inferior. No, sino que debía estar a su lado como su igual para ser amada y protegida por él. Eso dicen los versos de Génesis capítulo 2 y 25. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne en matrimonio, dice la palabra de Dios. El matrimonio es una institución entre un varón
y una mujer. Es decir, es la monogamia. Jamás pienses que el matrimonio es poligamia. Eso no es así. No es el concubinato. No es el cuidado de los amantes. No es el adulterio. No es la convivencia homosexual. Tampoco es la promiscuidad. No. La familia de Cristo está formada por un varón y una mujer. Solo que el diablo ha tratado de destruir a la familia. ¿Te das cuenta? Todo matrimonio se convierte en una sola carne por la unión sexual, bajo la bendición de Dios. ¿Qué sucede con el sexo fuera del matrimonio? En ese caso también las parejas se convierten en una sola carne, pero bajo la maldición de Dios. Y Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces, fíjate, son las relaciones sexuales que inician el vínculo de una sola carne. Ahora, Génesis capítulo 2, versículo 25 dice, y Adán y su esposa estaban desnudos y no se avergonzaban el uno del otro. Estar desnudos o no sentir vergüenza significa que no tenemos pecado. No hay nada de qué avergonzarnos, no hay nada que ocultar. Y tanto Adán como Eva, antes del pecado, eran puros, no tenían pecados. Eran perfectos, ¿cierto? O sea, estaban en un estado de inocencia, de perfección y de santidad. Estaban cubiertos de la vestidura de Dios, de la gloria de Dios o el manto divino. Ese manto era que los cubría. Es por eso que no tenían vergüenza, ¿ves? Imagina cómo eran las palabras del uno hacia el otro, cómo eran sus miradas, sus gestos, sus prioridades, su servicio, su respeto, su amor, ¿ves? Pero, ¿qué pasó con todo lo hermoso que tenía la pareja de esposos? Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su esposo, que comió igual que ella. El Señor, mis queridos hermanos, siempre prueba la fidelidad. Dios nos da la libertad de ser fieles o no. Dios prueba la libertad de elegir. Es por eso que Dios es justo. El Señor no obliga a nadie, ¿cierto? Adán y Eva eran libres de elegir a Cristo o a Satanás. Dios les había ordenado, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás, dice Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. La familia sabe que hay un árbol que es peligroso, por lo tanto no deben comerlo, ni deben acercarse a él. Incluso el Señor Jesús envió a sus ángeles para que les adviertan del peligro y les contaran todo sobre la rebelión de Satanás en el cielo. Los ángeles les predicaban que solo podían conservar sus ropas blancas y divinas siempre y cuando fueran obedientes a Dios. Adán y Eva entonaban himnos y alabanzas a Dios, y los ángeles se unían a ellos en santos acordes de música armoniosa. Ya te dije que el Edén representaba el primer santuario de Dios en la tierra. Pero ¿qué sucedió luego? Mientras sus himnos, sus alabanzas que entonaban Adán y Eva se elevaban a las alturas del bendito Edén, Satanás escuchaba los cánticos, gozoso de adoración a Dios. Y mientras escuchaba las alabanzas a Dios, aumentaba su envidia, su odio y su maldad. El diablo había sido despojado de las vestiduras blancas
y divinas, por desobediente y rebelde. Entonces, mira, el diablo, como todo chismoso, estaba atento a lo que Dios decía a sus hijos. Entonces comenzó a planear la destrucción de la santa pareja. El plan diabólico era inducir a Adán y a Eva a desobedecer los mandamientos de Dios y convertirlos en transgresores de su ley, porque tenía envidia de ellos. Él había sido destituido desde el cielo, sin oportunidad de regreso. Por lo tanto, el mal estaba al alcance de Adán y Eva. El diablo, en su astucia y cobardía, nunca dio la cara, sino que se transformó y tomó la forma del animal más lindo de la creación. El diablo se transformó en la mascota de la familia, que era una serpiente, y entró en el Edén. Los ángeles habían advertido a Eva que no se separara de su esposo, pero ella no hizo caso, y se separó de su esposo, debido a sus ocupaciones. Eva pensaba que tenía la sabiduría y la fortaleza necesaria para reconocer el mal y enfrentarlo. Sin embargo, de pronto se encontró contemplando el fruto del árbol prohibido y vio que el árbol era agradable y se preguntaba, ¿por qué Dios habrá prohibido comer su fruto? Entonces, mientras ella contemplaba al fruto del árbol prohibido, Satanás entró en la serpiente, se ubicó en el árbol del conocimiento del bien y del mal y comenzó a comer de su fruto. Ese fruto era el fruto del árbol prohibido, sin preocuparse. ¿Qué hace el astuto diablo? Inicia una conversación con la mujer. ¿Qué le dice? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces Eva se sorprende de ver a la linda mascotita hablando. Nunca había visto eso. La serpiente alabó la belleza y el extraordinario encanto de Eva, y ella le pareció agradable lo que escuchaba. Eva estaba sorprendida porque sabía que Dios no había otorgado a la serpiente la facultad de hablar. Y en lugar de salir corriendo a comunicar a su esposo Adán, se quedó paralizada para escuchar hablar a la serpiente. Claro, quien hablaba era Satanás, no la serpiente. ¿Cierto? Entonces Eva le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces el diablo, a través de la serpiente, dijo a la mujer, mentira, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué quería Satanás? Satanás quería introducir la idea de que comiendo del árbol prohibido recibirían una nueva clase de conocimiento, mejor que el que habían alcanzado hasta entonces. O sea, le hizo creer que se están introduciendo en un maravilloso campo de conocimiento y serían como su creador. ¿Qué hizo Eva luego de escuchar la oferta de Satanás? Génesis capítulo 3, versículo 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su esposo, que comió igual que ella. El tentador le aseguró que tan pronto como comiera del fruto recibiría un conocimiento nuevo y superior que igualaría a la sabiduría de Dios. La serpiente le dijo a Eva que ella hablaba porque precisamente había comido del fruto del árbol prohibido. ¿Qué hizo luego el diablo? El tentador arrancó el fruto y se lo alcanzó a Eva.
Ella lo tomó, lo olió y lo comió. Claro, ella vio que no murió, sino que se sintió estimulada y se convirtió en tentadora de su esposo. Eva fue a buscar a su esposo para tentarlo y le contó lo sucedido. Pero Adán estaba casi seguro de que se trataba del enemigo del cual Dios los había advertido. Por lo tanto, de ser así, ella debía morir. La mujer le aseguró que no sentía efectos dañinos, sino una influencia placentera, e insistió que él comiera. Y Adán escuchó la voz de su mujer y también comió. Querido amigo, muchas veces el ser humano prefiere escuchar la voz terrenal antes que la celestial. Y eso fue lo que hizo Adán. El diablo, tomando como instrumento a Eva, engañó también a Adán. Y desde allí la vestimenta divina se convirtió en hojas ásperas de higuera, como lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Quién es la madre de toda la humanidad? Es Eva. Cuenta lo que sabes de ella y su ropa original. Fue creada de la costilla de Adán. Eva es la madre de toda la humanidad y usaba ropas blancas y divinas, que era la gloria del Señor. Pregunta número 2. Estamos estudiando el subtítulo Vestimenta inmodesta. ¿Cómo se cubrió Eva después de pecar en el Edén? ¿Qué representa ese dopaje? Sin embargo, ¿cómo consideraron Eva y Dios mismo tal ropa? Vamos a estudiar el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 7, 10 y 11. Entonces se abrieron sus ojos, y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Y Adán respondió: oí tu andar por el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que te prohibí comer. Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 dice lo siguiente: mirad, yo vengo como ladrón. Dichoso el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza, dice la palabra de Dios. Adán entendió que Eva había transgredido la ley de Dios y lamentó que se apartara de su lado. Pero Adán amaba tanto a Eva que, totalmente desanimado, decidió compartir su suerte y comió del fruto prohibido. Adán decía: Eva es parte de mi cuerpo, salió de mi costilla, y si ella muere, yo muero con ella, porque no puedo soportar separarme de ella. Claro, Adán no pensaba que Dios podía reemplazar a Eva. Génesis capítulo 3, versículo 7, dice lo siguiente: entonces se abrieron sus ojos, y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera, y se las ciñeron. Ambos comieron el fruto prohibido. ¿Cuál fue la nueva sabiduría que alcanzaron nuestros primeros padres al comer el fruto prohibido? La única sabiduría que obtuvieron fue que habían pecado. Y se encontraron con un sentimiento de culpa. Mira, Dios creó a los seres humanos con la libertad de elegir, pero por la desobediencia de Adán y Eva se destruyó el potencial para el bien que tenía el don de libre albedrío. En verdad, quien pecó fue Eva. Y Eva fue la que hizo pecar a Adán. Con el pecado, los ojos de la pareja fueron abiertos y conocieron la desnudez y la vergüenza. Ese manto divino con la cual eran cubiertos desapareció de inmediato. También desapareció el ropaje de la inocencia, de la pureza. Todo fue reemplazado por la culpa. ¿Con qué más lo reemplazaron? La ropa celestial fue reemplazada cosiendo hojas de higuera para hacerse delantales. ¿Qué sientes cuando cometes un pecado? Vergüenza, ¿cierto? Entonces, ante un pecado siempre hay justificaciones, siempre hay argumentos. Y eso es lo que han usado los transgresores
de la ley de Dios desde el ingreso del pecado al mundo o desde el pecado de Adán y Eva. Es desde ese momento que usamos nosotros hojas de higuera para cubrir nuestra vergüenza, para esconder nuestras faltas, para disimular nuestras debilidades. Nuestras hojas de higuera hoy día es la imposición de las costumbres del mundo, que son la marca y llevan botones y cremalleras, pero por más que las mejoremos, siempre dicen lo mismo. O sea, tememos que nos vean como realmente somos. Es por eso que nuestra hermana Elena G. de White dice lo siguiente: las hojas de higuera representan los argumentos usados para cubrir la desobediencia, o sea, las justificaciones. El pecado produjo la separación entre Dios y el hombre, y solo la expiación de Cristo podía salvarlo de ese gran abismo que se había creado. El diablo había tomado la palabra de Dios y la había tergiversado, ¿te das cuenta? Es que esa es su especialidad, y hasta ahora lo sigue haciendo. El diablo toma la palabra de Dios y la mezcla con la mentira, o toma la mentira y la mezcla con un poco de verdad. El diablo dijo a Eva: tú puedes ser como Dios. Y Eva le creyó. Luego del pecado, Adán y Eva estaban tan avergonzados y se escondían de Dios en señal de rechazo a su ley y rompiendo también el pacto sagrado. Tanto Adán como Eva habían aceptado la promesa del diablo. Los ojos, mis queridos hermanos, de su intelecto físico fueron abiertos y entendieron que ya no eran inocentes. Sus ojos se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos, como lo dice Génesis capítulo 3, versículo 7. Sustituyeron las legales y divinas vestimentas radiantes de inocencia por tristes delantales hechos con hojas de higuera. Con el pecado llegaron todos los males. Ya no querían ver a Dios porque el miedo se apoderó de ellos. Entonces Dios lo fue a buscar. Génesis capítulo 3 versículos 10 y 11 dice lo siguiente: y Adán respondió: oí tu andar por el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? El miedo y la vergüenza es lo primero que sintieron los primeros humanos, de sus consecuencias y su desobediencia detrás de su sentimiento de vergüenza. Y querían hacer creer a Dios que se habían ocultado con sus propios planes. ¿Sabes, mi hermano? Sin las ropas blancas con la cual se vestían Adán y Eva antes del pecado, no se puede ir al cielo. Y Apocalipsis capítulo 3 versículo 18 lo dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Fíjate, mi querido hermano, de manera constante, nosotros cosimos delantales con hojas de higuera para que no se descubra nuestra realidad pecaminosa. ¿Cuáles son esas hojas de higuera que cosemos para esconder nuestro pecado? Hojas de mentira, hojas de disimulo, hojas de medias verdades, hojas de hipocresía, hojas de orgullo, hojas de egoísmo, y así. Eso usamos para esconder un corazón sucio, lleno de pecado. ¿Te das cuenta? Es el pecado el que destruye la unidad y la intimidad matrimonial. No es el pecado de tu esposo o de tu esposa, no. Los más grandes enemigos del matrimonio están dentro de casa y están dentro de ti, mi querido hermano. Tu orgullo, tu egoísmo, tu falta de perdón, tu ingratitud, tu impaciencia, tu ira, tus palabras ásperas, tu silencio.
Apocalipsis capítulo 16, versículo 15 dice: mirad que yo vengo como ladrón. Dichoso el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El hombre no puede idear nada para que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Ningún manto hecho de hojas de higuera puede reemplazar a ese hermoso manto. El verso presenta una advertencia para estar preparados a la luz de la victoria asegurada de Jesús. La ropa ilustra la justicia espiritual y práctica. Cristo ordena bautizarse y estar unidos a Él, vivir como Él y estar revestidos, como lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 27. Somos llamados a vestirnos de la naturaleza de Jesús en santidad y práctica también. Sobre todo, no debemos de estar desnudos, es decir, sin estar cubiertos o intentando proveer nuestra propia cubierta como Adán y Eva, lo cual es como un trapo sucio a la vista de Dios. Así lo escribió Isaías en el capítulo 64, versículo 6. Estamos en guerra, ¿cierto? Estamos en guerra. Por tanto, debemos estar despiertos al deber y también al peligro. Debemos estar listos para la muerte y listos también para la venida del Hijo del Hombre. Entonces, mis hermanos, es necesario mirar la ropa original de nuestros primeros padres. ¿Para qué? Para comprarlos y no se descubran la vergüenza de nuestra desnudez, tal cual lo dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cómo se cubrió Eva después de pecar en el Edén? Se cubrió con hojas de higuera. ¿Qué representa ese ropaje? Las justificaciones que usamos para cubrir el pecado: mentira, disimulo, orgullo, egoísmo, etc. Sin embargo, ¿cómo consideraron Eva y Dios mismo tal ropa? La consideraron como ropa sucia, llena de pecado. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? ¿Qué coberturas proporcionó Dios a Adán y Eva después del pecado? ¿A quién simbolizaban? Vamos a estudiar Génesis capítulo 3, versículo 21. ¿Qué nos dice allí? Y Dios el Eterno hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice: y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. El pecado produjo la ira de Dios sobre toda la especie humana. Sin embargo, Jesús estaba conmovido, triste en el cielo por lo sucedido. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Suplicó al Padre y ofreció su vida en rescate. Jesús sería el mediador entre Dios y el hombre. Sería Él quien moriría para que por su intermedio la humanidad pudiera encontrar perdón, para que por los méritos de su sangre y como resultado de su obediencia a la ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor y volver al hermoso jardín que Él mismo, con sus propias manos, había hecho, tal cual lo dice Juan capítulo 1, versículo 3. Cristo presentó y explicó el plan de salvación a los ángeles. Jesús dijo que se ubicaría entre la ira de su Padre y el hombre culpable. Ningún ángel podía salvar a la raza caída. Solo Cristo lo podía hacer. Jesús sería el Cordero que llevaría sobre sí la iniquidad y el escarnio. Pocos lo recibirían como hijo de Dios, porque la gran mayoría lo aborrecería y lo rechazaría. Por lo tanto, el Señor dejaría toda su gloria en el cielo. Vendría a la tierra como hombre, se humillaría y llegaría a conocer las tentaciones que asediaban. Entonces, Cristo en su infinita misericordia le dijo a Adán y Eva que a pesar del pecado,
no estarían a merced de Satanás, sino que tendrían la oportunidad de salvarse. ¿Qué hizo Cristo después del pecado? Génesis capítulo 2, versículo 21. En la Nueva Traducción Viviente dice: y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. El juicio y la sentencia ya estaban dados, y tanto Adán como Eva se cubrían con delantales hechos de hojas de higuera, ¿cierto? Ahora, el plan de salvación consistía en el sacrificio, primero de animales, luego por la muerte de Cristo. Por tanto, Adán debía sacrificar el primer animal de la historia humana. Ese animal, a quien él amaba, tenía que ser sacrificado con sus propias manos. Él mismo lo mataría con el puñal. Aquel inocente animal era el cordero que simbolizaba a Jesús, como lo dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Fíjate, cuando Adán presentó su ofrenda por el pecado, tuvo mucha pena por el animal. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar para presentar su ofrenda por el pecado. Y por primera vez estuvo en presencia de la muerte. Y cuando daba muerte al cordero inocente, temblaba. Y era para él como si derramara con su propia mano la sangre de Cristo. Entonces se dio cuenta que si no hubiera transgredido la ley de Dios, jamás habrían muerto ni hombres ni animales. Así que, por Adán y Eva, todos pecaron. Era Jesús quien vendría a morir. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice: y le adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. En cada sacrificio de animal se representaba el derramamiento de la sangre de Jesús. Cristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y es a través de Jesús que se alcanza el favor de Dios. Esa es la ventaja que tenemos sobre Satanás y sus ángeles caídos. Mientras nosotros a través de la sangre de Cristo tenemos la gran oportunidad de ser salvos, el diablo y sus demonios no tienen ninguna oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. Todo el plan de salvación y el carácter de Dios ha sido revelado tanto a los ángeles como a la humanidad. Adán y Eva fueron vestidos con una prenda que fue comprada con la vida de otro. Así también cada uno de nosotros está vestido con una prenda de justicia que fue comprada con la vida de Cristo. Mira, en estos versos que venimos estudiando, la Biblia muestra a Dios desarrollando múltiples oficios. ¿Cuáles son esos oficios? Primero, como jardinero, construyó un jardín. Luego, como alfarero, moldeó al hombre. Como cirujano, anestesió al hombre y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Como constructor, creó a Eva. Como curtidor y sastre, hizo túnicas de pieles y vistió al hombre y a su esposa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la vestimenta humana y la vestimenta de Dios? Veamos la diferencia. La vestimenta hecha por Adán y Eva eran de origen terrenal, hechas por mano humana, de acuerdo a las normas dadas por el diablo. Eran de tipo ceñidor o delantales que nosotros conocemos. O sea, eran vestiduras incompletas, de material frágil, de plantas, de hojas de higuera. O sea, rápidamente se acababan porque se secaban. El uso era para cubrir la vergüenza. Era de valor escaso. Es decir, nos conduce a obras infructuosas humanas que buscan su salvación, mientras que la vestimenta hecha por Dios era de origen divino, hecha por el mismo Señor, era de tipo túnica, es decir, que eran vestiduras completas que cubren todo el cuerpo. ¿Ves? Fue de material resistente y duradero, fue hecha de piel de cordero. Su uso era para cubrir el pecado, de gran precio porque nos conduce al gran sacrificio de Jesús en la cruz por nuestros pecados. Mis queridos hermanos, todo depende de nosotros. Destruyamos las hojas de higuera y compremos las vestiduras blancas que una vez tuvieron Adán y Eva.
Vamos a la respuesta. ¿Qué coberturas proporcionó Dios a Adán y Eva después del pecado? Proporcionó túnicas de pieles del cordero. ¿A quién simbolizaban? El cordero simbolizaba a Cristo. Pregunta número 4. Estamos estudiando el subtítulo Vestido modesto. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo por los creyentes? ¿Qué instrucción impartieron los apóstoles a las hijas de Eva con respecto a su vestimenta? Estudiaremos el libro 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera y pura devoción a Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículos 9 y 10 dice: también que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos ni con perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4 dice: vuestro adorno no sea exterior, con peinados ostentosos, atavíos de oro, vestidos lujosos, sino interno, del corazón, en incorruptible belleza de un espíritu manso y tranquilo, que es de gran valor ante Dios. A ver, si analizamos un poquito este tema, vemos que después del pecado surgieron dos tipos de vestimenta. Los delantales hechos por los humanos, que fue hecha bajo los mandatos de Satanás, y las túnicas, que fueron hechas bajo las normas del Señor Jesús. ¿Cuál fue la vestimenta que Dios hizo para sus hijos? En realidad la vestimenta del pueblo de Dios es la túnica. Dios vistió tanto a Adán como a Eva con túnica, dice Génesis capítulo 3 versículo 21. Es decir, les hizo costosos abrigos de pieles. Muchas veces criticamos la vestimenta de la mujer, pero no nos damos cuenta que Dios nunca hizo un pantalón o un terno o una corbata, ¿cierto? Dios hizo túnicas, dice la palabra de Dios. ¿Qué prendas vistió el Señor Jesús en la tierra? Fueron túnicas. ¿Cómo lo vio Juan, el profeta Jesús, en el cielo? Con hermosas túnicas. Entonces, el caso es similar a la alimentación, ¿cierto? Si decimos que la alimentación es el vegetarianismo, la vestimenta correcta es la túnica. Ahora, ¿cómo es que el ser humano se sumergió en el mundo de la moda orgullosa y extravagante? La moda tiene que ver con usos, gustos y costumbres de la sociedad de un determinado momento y lugar. O sea, es un reflejo del cambio en nuestra forma de ser. Fíjate, junto con la moda, también aparecen diversos tipos de música. Pero, como te repito, esa moda o esas vestimentas se construyen en base a las normas del diablo. Ahora, la vestidura del pueblo de Dios es simbólica. Indica si uno está vestido de la justicia de Cristo. Entonces Pablo dice lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera y pura devoción a Cristo. Pablo se siente muy preocupado por el hecho que nuestras hermanas puedan ser presas del engaño satánico, tal cual lo fue Eva. Es que sinceramente es notable el hecho de que la desobediencia y la rebeldía para con Dios nacen en el pensamiento del hombre. Eva no opuso resistencia, ni pronunció palabra alguna para pecar, sino que dio permiso a sus pensamientos para que se desviaran del compromiso que tenía, primero con Dios, luego con el hombre. Pablo se ofendía cuando veía que la iglesia de Corinto aceptaba otras doctrinas que no fueran la de Cristo. Los corintios no admiraban las credenciales apostólicas de Pablo porque pensaban de una manera mundana. No tenían la mente de Jesús. Entonces, debido a esa preocupación, Pablo instruye a nuestras hermanas y dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 9 y 10:
También las mujeres se atavían con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso ni con perlas o vestidos ostentosos, sino con buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. El consejo a vestir con toda sencillez debe ser recordando siempre la vestimenta al cuerpo mortal, que es pasajera. Lo primordial en cada hermano o hermana es apuntar a la vestimenta eterna. Pablo dice, cuidado con perder el tiempo en buscar modas para adornar el cuerpo mortal. ¿Qué es lo que hacen muchas personas antes de salir a la calle? Los pensamientos de la gran mayoría, especialmente de mujeres, se dedican a la ostentación. El amor a la vestimenta y los placeres están destruyendo la felicidad de muchos. ¿Qué sucede luego? Algunos de los que dicen amar y guardar los 10 mandamientos de la ley de Dios imitan a esa clase de personas, ¿te das cuenta? O sea, hay una imitación del mundo. Entonces Pablo dice que vestir con sencillez y abstenerse de usar joyas y adornos de toda clase es lo que Dios quiere de sus hijas. Esas modestias es lo que está de acuerdo con nuestra fe. ¿Qué dice 1 Pedro capítulo 3 versículos 3 y 4? Vuestro adorno no sea exterior, con peinados ostentosos, atavíos de oro o vestidos lujosos, sino internos, del corazón, en incorruptible belleza, de un espíritu manso y tranquilo, que es de gran valor ante Dios. Lo más importante que debe embellecer el ser humano, ¿sabes qué cosa es? Es el cuerpo espiritual, mi querido hermano, o el interior, como lo dice el apóstol Pedro. ¿Cómo debe ser la ropa? Debe ser modesta, adecuada, decente y cómoda para caminar, que evite el despertar de las fantasías sexuales, que evite llamar la atención a alguna parte del cuerpo y las tentaciones de los demás. Pero dice que la mujer convertida a Cristo nunca debe vestirse como aquella que viste con libertinaje, dominada por el deseo de exhibirse, dominada por el deseo extravagante. Es decir, la mujer cristiana debe presentar una apariencia que no diga, mírenme o admírenme, no, sino que la ropa debe dar el mensaje, miren cómo Cristo me ha cambiado de adentro hacia afuera. Ahora, ¿cuáles son las características de un vestido modesto? Sus características son 3. Es largo, holgado y de buen aseo. Largo porque debe ser suficiente para cubrir sabia y sanamente la desnudez por completo. Se debe evitar los extremos en la altura, ni muy largo ni muy corto. ¿Qué vio Elena G. de White en su visión profética? Ella dice lo siguiente: la altura apropiada a la cual debe estar el ruedo del vestido del suelo no me fue dada en pulgadas, pero 3 grupos de mujeres pasaron delante de mí con sus vestidos de la siguiente manera con respecto a su largo. Primero, el primer grupo llevaba un largo a la moda que estorbaba los miembros inferiores, impidiendo caminar. El vestido de la segunda clase de mujeres que pasaron delante de mí habían ido a tal extremo en lo corto del vestido que éste producía disgusto y creaba prejuicios en las personas buenas. Y tercero, una tercera clase de mujeres con una disposición gozosa, con paso libre y elástico, pasó delante de mí. Sus vestidos eran de largo, que es descrito como adecuado, modesto y saludable. En todas las circunstancias, tales como subiendo o bajando escaleras, etc., se hallaba unas pocas pulgadas por encima de la suciedad de la calle o de las veredas. ¿Qué más dice? Yo me puse un vestido cuyo largo era tan parecido al que había visto y descrito, según yo lo podía juzgar. Y cuando se llegó al tema de las pulgadas, altura,
A fin de asegurar la uniformidad en cuanto al largo, en todas partes se usó una regla, y se halló que el largo de los vestidos fluctuaba a una altura del piso, entre 20 y 24 centímetros, o de 8 a 10 pulgadas. Algunos de estos vestidos eran un poco más largos que la muestra que me fue presentada, mientras que otros eran un poco más cortos. Nos escribe nuestra hermana Elena G. de White. Ahora, el vestido tiene que ser holgado, ¿no es cierto? O sea, flojo, que no sea apretado o que no deje ver toda la figura de la persona. ¿Qué más? Tiene que ser de buen aseo. Es decir, la ropa debe estar limpia. El desaseo en el vestir es contrario a la salud. Por tanto, perjudicial para el cuerpo y el alma. No te olvides que somos templo del Espíritu. Así lo dice el verso, ¿cierto? ¿No sabéis que sois templo de Dios? Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal, dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Mis hermanos, todo lo que no agrada a Dios debe ser desechado de la vida. La educación en nuestras iglesias es cada vez más necesaria. Es un proceso que requiere tiempo y también esfuerzo, pero que al final redundará en la preservación de nuestra identidad y en la aplicación práctica de los principios divinos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo por los creyentes? El temor era que podían ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza en Cristo. ¿Qué introducción impartieron los apóstoles a las hijas de Eva con respecto a su vestimenta? Que vistan ropa decorosa, porque es mejor la belleza interior que la exterior, dice la palabra de Dios. Pregunta número 5. Estamos estudiando el subtítulo Vestido modesto. ¿Por qué Dios ordena que no se usen estilos de ropa mixta? ¿Qué escribe el apóstol Pablo sobre el cabello de hombres y mujeres? Vamos a estudiar Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer, porque es abominación para el Eterno tu Dios. Primera de Corintios capítulo 11, versículo del 8 al 12. También versículos 14 y 15 dice, porque el hombre no fue hecho de la mujer, sino la mujer del hombre. Tampoco el hombre fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Por eso, y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de autoridad. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer fue hecha del hombre, así también el hombre nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. La misma naturaleza nos enseña que al hombre es deshonroso dejarse crecer el cabello. En cambio, para la mujer es una honra dejarse crecer el cabello, porque el cabello le es dado en lugar del velo. ¿Para qué sirve la ropa? Para proteger y proporcionar calor, ¿cierto? ¿Qué más? Identifica a quien lo usa. Es decir, lo identifica como varón o como mujer. Identifica también su edad, su ocupación, entre otros. También es verdad que hay vestimentas que no protegen o que pueden causar daños. En el mundo la ropa tiene que ver con modas, y la moda es como un espejo que refleja el estado social y económico de sus seguidores. Es una especie de carrera incesante donde el que tiene más dinero cambia paradigmas. Ahora, mucha gente está a la expectativa que aparezca una nueva moda para adquirirla. Por eso que escucha decir a muchos, yo visto a la moda, ¿cierto? Claro, el diablo está listo para hacerte pecar. Y muchas mujeres optan por imitar la vestimenta del varón. Pero ¿qué dice el Señor? En Deuteronomio capítulo 22, versículo 5. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre ropa de mujer, porque es abominación para el Eterno tu Dios. La orden es específica. Pero es que estos últimos tiempos, el pueblo de Dios está siendo tentado en todo. Mira, durante el siglo XIX,
la revolución industrial produjo cambios altamente acelerados en las costumbres del vestir, especialmente femenino. Y después de la Primera Guerra Mundial, y por las condiciones de trabajo, las mujeres comenzaron a usar pantalón. Se introdujo un cambio en la moda. Los vestidos que cubrían todo el cuerpo fueron cambiados por la falda. Luego introdujeron la ropa de playa, que fue cubriendo menos la anatomía femenina, que cada vez hacía más evidente su cuerpo. ¿Qué pasó luego? Hacia los años 1950 surgió el bikini. Con el bikini se produce el nudismo total. Años después, en 1864, surgió en Londres lo que marcaría la gran revolución juvenil de la década. Los modistas introdujeron la minifalda. Fíjate, las damas por su naturaleza pecaminosa tienen un concepto errado de la ropa. Estas modas la hacían pensar qué bella que soy. Eso pensaban y piensan las mujeres en el mundo. O sea, se sentían más atractivas para el varón. Que no solamente adoptó el pantalón, sino que también el gorro, el chaleco, el saco, las botas, etc. ¿Qué sucedió luego, ya a finales del siglo XX y principios del siglo XXI? Se produce la moda unisex, que son prendas que pueden usar indistintamente tanto varones como mujeres. O sea, es ropa que no distingue entre hombres y mujeres, sino que es válida para todos. Y este tipo de vestido es lo contrario a lo ordenado por Dios en el verso. Entonces, mira, esta moda es la que hace pecar al cristiano. Ya te dije que Dios requiere obediencia plena de sus hijos. Ahora, la amonestación de las Escrituras no son solamente para mujeres, sino también para varones. Por ejemplo, en estos tiempos vemos jóvenes con vestimenta de licra, ¿cierto? Que es similar a los vestidos apretados que usan algunas mujeres. Entonces, todo lo ordenado por Cristo hace tan necesaria la oposición a las modas, costumbres, prácticas y también conductas máximas del mundo. ¿Te das cuenta? ¿Qué sucede con el cabello? 1 Corintios capítulo 11, versículos del 14 al 15 dice: la misma naturaleza nos enseña que al hombre es deshonroso dejarse crecer el cabello. En cambio, para la mujer es una honra dejarse crecer el cabello, porque el cabello le es dado en lugar de velo, dice la palabra de Dios. Dios hizo la creación en estricto orden, ¿cierto? Primero el varón, luego la mujer, pero todo procede de Dios. Y Pablo dice que ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Los hombres y las mujeres se necesitan mutuamente, así que no hay lugar para tener señorío de los hombres sobre las mujeres. ¿Qué pasaba en esa época? Tanto para la cultura judía como griega, el pelo corto era común para los hombres. Por eso era deshonroso para un hombre tener pelo largo, porque era considerado femenino. O sea, el pelo largo era exclusividad de la mujer. El pelo largo en la mujer es como un velo natural, que a Dios le agrada en gran manera, tal cual le agrada el varón que tenga pelo corto. Lo que pasa es que muchos hombres se han dejado crecer el cabello y muchas mujeres se lo han cortado como una señal de rebelión contra la orden dada por Dios. Muchos son arrastrados por los dictados de la moda. Entonces mira, el cabello largo es el velo para la mujer, mientras el cabello corto es para distinguir al varón de la mujer. El pelo largo de la mujer es un velo y es la señal de sujeción al varón. Es por eso que 1 Corintios capítulo 11, versículos del 8 al 12 y también 14 y 15 dice: porque el hombre no fue hecho de la mujer, sino la mujer del hombre. Tampoco el hombre fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del hombre. Por eso, y por causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre su cabeza una señal de autoridad. Resulta que la iglesia de Corinto estaba en medio de una controversia referente a las funciones de varones y mujeres y del correcto orden de la autoridad dentro de la iglesia. En Corinto
las mujeres mostraban sujeción a su marido llevando puesto un velo. Eso sucedía en esa época. Pareciera que algunas hermanas de la iglesia estaban desechando sus velos. Y eso no debía ser correcto, porque solo las prostitutas de templos paganos y otras mujeres rebeldes lo hacían en esa época. Entonces mira, cuando una mujer llegaba sin velo a la iglesia, se consideraba como una deshonra para su esposo. Eso era la confusión. De la misma manera que un hombre llevara un velo o que tuviera cubierta su cabeza durante la oración, se consideraba inaceptable en Corinto. Entonces Pablo exhorta a la iglesia a ajustarse a lo dicho por el Señor, y también exhorta a la iglesia a respetar la jerarquía de la creación. Nosotros también debemos respetar los principios que Dios nos ha dejado. Es que esos principios, mis queridos hermanos, son de fiel cumplimiento para el pueblo de Dios. Por lo tanto, no podemos desecharlos. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Por qué Dios ordena que no se usen estilos de ropa mixta? Porque es una abominación o es un pecado. ¿Qué describe el apóstol Pablo sobre el cabello de hombres y mujeres? El cabello largo es señal de sujeción y honra para la mujer, mientras que para el varón es deshonroso. Pregunta número 6. ¿A quién debemos complacer con nuestro vestuario? Según la mujer virtuosa de Proverbios, ¿qué debe caracterizar nuestra vestimenta y nuestras familias? Vamos a estudiar el libro de Corintios en su primera carta, capítulo 10, versículos del 31 al 33. Así como coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Proverbios capítulo 31, versículo 13, versículo 21 al 22 y también el 25 dice: busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. No teme a la nieve por su familia, porque todos están vestidos de ropas dobles. Ella misma teje, cubre camas, y se viste de lino fino y púrpura, se viste de fuerza y dignidad, y sonríe ante el día de mañana, dice la palabra de Dios. Todo lo que usemos, comamos o hagamos debe ser para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Muchos en el mundo hacen cosas inversas a lo ordenado por Dios. El propósito de nuestras vidas es glorificar al Señor. Si los cristianos de Corinto hubieran mantenido este principio en mente desde el inicio del asunto, más fácil hubiera sido todo para ellos. Lo importante para Pablo es salvar vidas para Cristo. Él dice que ninguna de nuestras actitudes debería llevar a otro a pecar. De allí que los versos digan, 1 Corintios 10, capítulos del 31 al 33, así, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Pablo no procura su propio beneficio, sino que procura el beneficio de los demás. Solo que no todos son como Pablo. Mira, en el camino al cielo, la madre juega un rol muy importante en este tema, y también con sus hijos. Y muchas veces se obedecen a las modas del mundo antes que a Dios, y eligen una vestimenta que no es acorde para el ser humano. Incluso muchos niños se ven con vestimentas que muestran sus miembros casi desnudos. Entonces fíjate, cuando el clima es frío, produce dificultades a la circulación sanguínea, ¿cierto? Y usted sabe, mi hermano, que cuando se carece de una buena circulación, se producen enfermedades, dolores, ¿no es cierto? Es por eso que Cristo dice que el cuerpo necesita estar con uniformidad en la temperatura. Por lo tanto, la vestimenta, al igual que los alimentos, también juegan un papel importante en la reforma pro salud. Y mucho tiene que ver el rol de la madre en la educación de la familia. ¿Qué dice Proverbios capítulo 31, versículos 13, 21, 22 y 25? Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. No teme a la nieve por su familia, porque todos están vestidos de ropas dobles. Ella misma teje cubrecamas
y se viste de lino fino y púrpura, se viste de fuerza y dignidad, y sonríe ante el día de mañana. Toda mujer virtuosa es una mujer bendecida, que vive de acuerdo con los principios de Dios y hace su voluntad. Cuando una mujer vive para el Señor, ella se convierte en una bendición, influye amorosa y positivamente en la vida de su familia y también de los demás. Ella no espera imitar al mundo y a comprar vestimentas del mundo, no, sino que ella misma busca los materiales. ¿Te das cuenta? Ella misma confecciona la ropa. ¿Y cuáles son las cualidades de esa mujer? Ella es valiosa. Es decir, que su valor no está basado en posiciones, sino que surge de su interior, de un corazón lleno del amor de Dios, que busca bendecir a los demás con su comportamiento y con sus palabras. Proverbios capítulo 31, versículo 10 así lo dice. ¿Qué más? Es íntegra. Su esposo puede estar tranquilo y confiado porque sabe que en el corazón de ella hay bien. Ella hace lo que es correcto y trae bendición para ellos como matrimonio y como familia, tal cual lo dice Proverbios capítulo 31, versículos 11 y 12. Es trabajadora, usa sus talentos y sus destrezas, trabajando fuerte para proveer a su familia. Planifica bien su día y aprovecha al máximo, como lo dice Proverbios capítulo 31, versículo 13 y 14. Es buena administradora, usa bien sus recursos, no desperdicia nada, invierte su tiempo y sus recursos para obtener el mayor beneficio, tal cual lo dice Proverbios capítulo 31, versículos 16 y 17. Es generosa, está atenta a las necesidades de los demás y comparte su beneficio con ellos. Se goza en ayudar a los demás. Como le escribe Proverbios capítulo 31, versículo 20. Da buen ejemplo. Es conocida por sus buenas obras, su buen corazón y el buen ejemplo que da aún en circunstancias difíciles, digna de ser imitada. Así como le escribe Ruth capítulo 3, versículo 11. Es temerosa del Señor. Sabe que lo principal es el amor a Dios. No trata de impresionar a los demás con su belleza exterior, sino que se distingue por su deseo de agradar a Dios. Así como lo dice Proverbios capítulo 31, versículo 30. Es sabia. Toma decisiones que construyen y bendicen a su familia. Trae alegría a su marido. Es una mujer que con su alegría, sabiduría y optimismo adorna a su esposo. Y él se siente feliz de tenerla a su lado. Es un regalo de Dios. Ora sin cesar y toma las decisiones bajo la dirección de Dios. Por tanto, recibe las cosas que Dios le da con alegría. Su belleza fluye del interior. Busca honrar a Dios con todo su ser, incluso con su vestimenta. Pone empeño en tener un corazón que agrada a Dios, en cultivar la belleza que fluye desde el interior, tal cual lo escribe 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 9 al 10. Ese es el perfil de mujer que Dios requiere para sus hijas. Cada hermana debe ser ejemplo dentro y fuera de la iglesia y vivir de acuerdo a lo ordenado por el Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿A quién debemos complacer con nuestro vestuario? A Dios. Según la mujer virtuosa de Proverbios, ¿qué debe caracterizar nuestra vestimenta y de nuestras familias? Debe caracterizar la vestimenta aprobada por el Señor. Pregunta número 7. Hemos llegado al final de la lección. Y vamos a estudiar el subtítulo que dice, Cristo nuestra justicia. ¿Bajo qué circunstancias podría el cristiano aceptar una moda del mundo? ¿Qué deben vestir todos los hijos e hijas escogidos de Eva? Vamos a estudiar el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 15. ¿Qué nos dice allí? Porque la ley produce ira, y donde no hay ley tampoco hay transgresión. Mateo capítulo 22, versículos del 11 al 14 dice, Cuando el rey entró a ver a los convidados, notó allí un hombre sin vestido de boda, y le dijo, Amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Pero él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Zacarías capítulo 3 versículos 4 al 5 dice, Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo, Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas
y el ángel de Jehová estaba en pie. La ropa más importante en nuestra vida es la vestimenta espiritual. La vestimenta de nuestros primeros padres en el jardín del Edén era de un manto glorioso, de luz, que representa la santidad, la justicia y la perfección. Entonces, mira, todo cristiano, además de vestir adecuadamente, debe preocuparse en practicar los valores morales para ser recto, aunque todo el mundo no lo tome en cuenta. Lo importante es que para Dios esté en santidad. Romanos capítulo 4, versículo 15 lo dice, porque la ley produce ira, y donde no hay ley tampoco hay transgresión. Si nosotros sabemos que transgredir la ley es pecado, tenemos que procurar vivir en santidad. Solo viviendo en santidad podemos ir al cielo con Jesús. El Señor mismo nos cuenta una historia al respecto. Mateo capítulo 22, versículos del 11 al 14 dice, cuando el rey entró a ver a los convidados, notó allí un hombre sin vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Pero él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían, atadlo de pies y manos, y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los elegidos. Observa bien la historia. Es de entender que para la boda todos los convidados fueron advertidos de cómo debían ingresar a esa boda. O sea, qué tipo de ropa debían usar y cómo debía estar esa ropa. Acuérdate cuando te invitan a una boda de algún hermano. ¿Te presentarás con cualquier vestido? ¿O te presentarás sucio? No, ¿cierto? Usas el mejor vestido y el mejor terno o saco o corbata. Entonces, para asistir a esta boda, los invitados debían presentarse con el vestido de boda, con el vestido de gala que el rey había ordenado. No solamente con el vestido de boda, sino muy bien aseados. Si era varón, con el pelo corto, y si era mujer, con su hermoso cabello largo. De la misma manera, el Señor nos ha invitado a sus bodas y también nos ha puesto una condición. ¿Qué dice Cristo? Tienes que vestirte con el vestido de boda, o sea, llevar el vestido espiritual blanco, hermoso, limpio, tal cual lo tenía Adán y Eva antes del pecado. Entonces, cuando llegue el juicio y el rey ingrese a ver a los invitados, todos tendrán que tener sus vestidos blancos de boda. ¿Cómo hacemos para lavar nuestros vestidos? Siguiendo con humildad, con una conducta recta, indiferentes al aplauso o a la censura, y aferrarse a la justicia de Cristo. El hombre sin vestido sobresalió por su diferencia. Él vino vestido inapropiadamente, pensando que el rey no se daría cuenta. Su ropa era muy distinta a la requerida por el rey. Dicho en otras palabras, este invitado quería comer las cosas buenas puestas delante de él, pero en su corazón no había amor, ni por el rey ni por su hijo, por ese hijo amado. ¿Te das cuenta? ¿Qué sucedió con este invitado? Fue expulsado de la fiesta. Sucederá lo mismo cuando se realicen las bodas del Cordero. Sí, mis hermanos. Es por eso que el verso dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aún estamos a tiempo de elegir el mejor vestido y permanecer limpios ante Dios. ¿Qué dice Zacarías capítulo 3, versículos 4 y 5? Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Satanás sabe, mis hermanos, cuáles son nuestras debilidades y las aprovecha para hacernos pecar. Sabemos que la intención del diablo es destruirnos y conducirnos a la condenación eterna. Pero mientras vivamos en santidad, el enemigo jamás podrá tocarnos, a menos que Dios se lo permita. ¿En qué nos puede hacer pecar el diablo? ¿Qué hace manchar nuestros vestidos? Negando la entrega de los diezmos y ofrendas a la iglesia, o a profanar el santo sábado, haciendo negocios, olvidándonos que es el día del Señor y la señal bendita entre Él y su pueblo. ¿Qué más? Llegando tarde a la iglesia,
El diablo está ahí para acusarnos. ¿Y quién nos limpia nuestros pecados? Es Cristo con su sangre bendita. Entonces, mira, cada uno de nosotros debe sentir humildad y debemos dedicarnos a escudriñar profundamente el corazón. Tengamos presente que el diablo nos está señalando y acusando constantemente por cada pecado que cometemos. El enemigo señala la suciedad de nuestros vestidos, pero el Señor Jesucristo está esperando que nosotros nos arrepintamos y pidamos perdón para que Él pueda limpiar nuestra maldad. ¿Ves? Aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos confiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. Solamente en los méritos de Cristo podemos hallar perdón. No hay otra manera de lograr la redención, sino por medio de la sangre de Cristo Jesús. Mis hermanos, procuremos que el Señor Jesús nos vista con ropas de gala. Nuestro mejor anhelo es estar preparado para las bodas del Cordero. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Bajo qué circunstancias podría el cristiano aceptar una moda del mundo? Cuando sea modesta, conveniente y sana, y que esté de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué deben vestir todos los hijos e hijas escogidos de Dios? Ropas de gala, mis queridos hermanos. Mis hermanos, en la vida hay solo dos caminos. Uno ancho, que es el camino de perdición, y uno angosto, que es el camino de gloria. Es el camino de vida eterna. Nuestros primeros padres fueron vestidos con un manto glorioso, un manto de luz que representa la santidad, la justicia y la perfección de Dios. Ciertamente ellos fueron creados perfectos, pero que después del engaño del diablo, esa vestidura gloriosa la cambiaron por una vestimenta inmodesta. Esa vestimenta inmodesta fue hecha por mano humana, de acuerdo a las normas dadas por Satanás. Eran delantales o eran vestiduras incompletas. Fueron hojas de higuera que solo cubrían la vergüenza, mas no el pecado. Esas hojas de higuera sirven hoy para cubrir nuestra vergüenza, para esconder nuestras faltas, para disimular nuestras debilidades. Las hojas de higuera representan los argumentos usados para cubrir esa desobediencia hacia Dios. Sin embargo, el amor de Jesús no tiene precio. El Señor, viendo que las hojas se secaban y se quebraban cuando estaban secas, hizo hermosos abrigos de pieles. Fue un vestido modesto y duradero, con mucho valor. Ese vestido fue hecho de piel de cordero, y el cordero representaba a Cristo. Ese es el camino estrecho. Y ese es el costoso vestido que nosotros debemos llevar. Por tanto, quienes por ese camino angosto caminan, son opuestos en carácter al mundo, en estilo de vida, en manera de vestir, en la conversación. Entonces mira, solo Cristo es nuestra justicia. Y Él es el único que limpia nuestros sucios vestidos. Entonces fíjate, esa ropa de higuera es cambiada por la ropa con la piel de cordero, de piel del animal que representa a nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esa piel de cordero es de valor incalculable. Querido hermano, la reforma del final de los tiempos es completa. El Señor ha dejado instrucciones para que su pueblo se distinga del mundo. Y nosotros debemos poner en práctica esos valores. Lavemos nuestros vestidos y estemos listos para participar en esa boda del Cordero. Que la paz de Dios esté siempre con cada uno de vosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, que todo lo que hayamos escuchado y aprendido en esta mañana sea de grande bendición. Acompáñame a hacer una oración para despedirnos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y honrado sea tu nombre. Señor, nuevamente ante ti tus hijos, regocijados, alegres por habernos dado una palabra tan bonita en esta mañana. Te damos gracias porque has estado con nosotros
hemos aprendido y asimismo, Señor, te queremos pedir de que tu palabra nos lleve a la reflexión y así volver a tus caminos. Son favores que te lo pedimos, Señor. Quédate con nosotros siempre en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, espero de que pasen un bonito sábado en el lugar donde se encuentren. Que Dios sea con ustedes. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén.